¿Cuál puede ser la diferencia entre un agroecólogo y un agrónomo? Yo creo que es necesario y fundamental observar los cambios climáticos en nuestro país. ¿Qué datos puede recopilar en campo ya un agroecólogo y cómo es la Perfecto. forma de analizarlo? Ex- Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo podcast titulado La Papelera. Estamos en el episodio número 4 y hoy tenemos como invitado a alguien que dentro de los invitados que hemos tenido es un poco en otra rama y pues eso es lo que lo hace muy especial al invitado de hoy. Tenemos como invitado al ingeniero Simón Pedro Morán. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Brian. Es un gusto estar aquí con ustedes para contribuir en algo Sí, referente claro. a un tema tan apasionante que es la agroecología. Gracias, Exacto. Brian. Y bueno, que la agroecología es importante tanto para nosotros como para todas las personas, ¿no? Por supuesto. Y relacionado con la tecnología ya va más allá todavía. Exacto, yo creo de que es un salto de calidad que la Universidad Luterana en este año está dando, ya que asociar el tema agroecológico con las tecnologías de la información es vital, más en Sí. estos tiempos de riesgos, de fenómenos naturales o de cambio climático, Exacto. que lo tenemos básicamente que adaptar a esos cambios climáticos del mundo y en específico de nuestro querido El Salvador. Sí. Exacto. Y bueno, cuéntenos acerca de usted, qué tal, qué hace, Ok. cuéntenos. Bien, Brian, fíjate que, bueno, yo con mucho honor soy Exacto. ingeniero agroecólogo, lo repito, Sí, que salí graduado hace 2 años de esta universidad. La ULS, la Universidad Luterana sí, Salvadoreña, es la única universidad en el país que tiene la carrera de ingeniería agroecológica. Es básicamente una carrera que ayuda a la vida, al medio ambiente en términos generales. Entonces, sí. la agroecología es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Para favorecer y ayudar a mitigar los impactos del Del cambio cambio climático. climático, ¿verdad? En este Exacto, caso. bueno, y hay una duda que varias personas ¿Cómo no? a lo mejor no conocen, entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre un agroecólogo y un agrónomo? Ok. Interesante la pregunta, Brian. Fíjate de que sin ahora de quizás entrar en alguna controversia, Sí, te no, quiero como definir algún par de cosas referente a la agroecología en sí, sí, ¿verdad? Y muy poco quizás a la parte agronómica, agronómico. ¿verdad? Quizás en mi forma de ver, quizás son dos polos opuestos, ¿verdad? Sí, sí, La agroecología trata básicamente de trabajo y aprender quizás a implementar actividades que utilizamos los recursos naturales, ¿verdad? Para poder producir alimentación de calidad y saludable, ¿verdad? No utilizamos básicamente agroquímicos que afecten, digamos, la biodiversidad de las plantas. En este caso, ¿verdad? Hacemos básicamente huertos, por ejemplo, ¿verdad? sí, sí. De hortalizas, ¿verdad? Utilizando materia orgánica, compostaje, sales minerales provenientes también del ecosistema de la tierra, ¿verdad? Exacto. Directamente. Entonces, y básicamente, pues, la agronomía es más general, ¿verdad? Es un área donde se utilizan como parte de la producción, ¿verdad? Los agroquímicos que en un momento determinado pues vienen de una u otra forma a afectar los nutrientes probablemente de la tierra. Entonces esa es la diferencia, de que nosotros tenemos quizás como una mayor perspectiva de ir desconstruyendo quizás esa parte de la producción que históricamente se ha venido implementando en este país y en el mundo Sí, incluso, sí. pues entonces los agroecólogos somos los encargados de darle más salud a la tierra en sí. Eso Sí. sería.
¿Y cómo le explicaría a usted, digamos, a una persona que a lo mejor no conoce, por ejemplo, de otras carreras, cómo le explicaría de qué es la agroecología como tal? Ok, fíjate que, bueno, yo tengo quizás el honor de poder estar dando una cátedra aquí en la universidad, Sí, ¿verdad? A estudiantes de la carrera de computación, sí, licenciatura en ciencias de la computación. Entonces, quizás hemos como tratado la manera de hacer quizás una metodología un tanto diferente en la parte de ecología, gestión y mitigación de riesgos, en donde asociamos los riesgos tecnológicos, por ejemplo, yo no soy, digamos, conocedor mucho de la materia en exacto. tecnología, ¿verdad? Pero sí vemos que, de acuerdo a la actualidad, se usan drones, por ejemplo, para identificar incendios y las IA, por ejemplo, ¿verdad? Que ayudan mucho a la parte de poder dar como recomendaciones o alternativas de mitigación de riesgos, ¿verdad? Y la gestión misma del riesgo en la parte agroecológica. Entonces, nosotros damos el tema este para gestionar bien el riesgo. En el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, en el tema de desastres naturales, ¿verdad? O fenómenos naturales que afectan directamente a la producción. Entonces, o incendios, por ejemplo, forestales, ¿verdad? Con drones se logra, ¿verdad?, apagar incendios, por ejemplo, la Sí, utilización de esas tecnologías para recolectar información agropecuaria, por ejemplo, en el tema de los cultivos, ¿verdad? sí. ¿Qué incidencia tienen los cultivos, ¿verdad?, en la parte de sequías y la humedad? Entonces, las tecnologías pueden ayudar a que mitigar algunos impactos ambientales que puedan haber. Sí, y con esos drones, pues he observado que facilitan un poco el tema de la riega de cultivos en el tema de abonos Sí, o algo por sí. el estilo. Por supuesto, Brian. Ya hay diferentes tipos de drones, ¿verdad? Exacto. Que con mayores capacidades. Entonces, para recolectar información, ¿verdad? Pero también ya para actividades agrícolas, como tú decías, el Sí, riego. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que ahí puede suceder, ¿verdad? Que estos tienen, bueno, ustedes como parte exacto. tecnológica pueden programar los drones en Sí, el tema de riego y con exactitud. exacto. Entonces, las otras formas de riego que existen, que probablemente no son tan eficientes, estos drones vienen a eficientar el tema de riego, por ejemplo, para, digamos, darle una buena gestión al tema hídrico, el tema Sí, de agua, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho a que se pueda gestionar de una mejor manera los riesgos y a ayudar a mitigar la parte del agua, que es digamos, un producto pues que nosotros tenemos que cuidar. El agua es exacto. fundamental, cuidarla y hay que eficientar el tema de los riegos. Entonces, en la parte agropecuaria, pues, no tenemos básicamente algunas alternativas de poder eficientar el tema del agua. Entonces, Sí. el conocimiento mismo que nosotros le estamos dando también a la población es buscar la forma de eficientar el recurso agua en el tema de riego, por ejemplo. Tema de riego, claro. Exacto. Y bueno, se sabe que las tecnologías actualmente han venido a cambiar en gran parte facilitando, ¿no? Algún cálculo, algún dato que se Exacto. necesite para los cultivos. Por supuesto, ese viene a eficientar también los temas de datos exactos para no, digamos, malgastar recursos que se pueden implementar en otras actividades. El tema agropecuario, el tema de la seguridad alimentaria, porque sí, yo creo de que habría que hacer notar que la seguridad alimentaria en nuestro país es fundamental Exacto. eficientarla. Y ya con el tema de las tecnologías de la información, ¿verdad? Nosotros logramos eficientar el tema de los recursos, el tema agua, como vuelvo a repetir, el Sí, tema suelo, ¿verdad? Que es exacto. fundamental para la vida. Entonces, es necesario, de verdad, cómo lograr
buscar nuevas formas metodológicas para el tema de los cultivos. Y la parte, como te vuelvo a repetir, Brian, el tema de la seguridad alimentaria es necesaria. ¿Por qué? Porque la agroecología va enfocada básicamente a esa parte, ¿verdad? Porque tenemos, como te decía, ir desconstruyendo la cultura que hemos tenido durante mucho tiempo para evitar, digamos, seguir contaminando nuestros suelos y nuestros mantos freáticos o nuestros ríos. Sí, claro. Y bueno, con ese tema de los drones que decía, o sea, Ujú. desde lo personal, Sí, sin sí, sí. meternos a un tema ya demasiado polémico, ¿Cómo ¿no? no? ¿Usted considera que, o sea, los drones pueden ayudar a las personas, a los agricultores es marketing más que No, todo? para nada, Brian. Por supuesto que pueden ayudar a los agricultores. El tema es cómo los agricultores van a tener acceso Acceso a a esa eso. tecnología. Yo Sí, creo de que sí es necesario cómo hacer alguna planificación, hacer, digamos, tener algunas estadísticas, algunos datos de los productores, ¿verdad? De baja escala, por sí, supuesto, sí. para que puedan accesar a estas tecnologías. ¿Por qué no poderles como recomendar que puedan utilizar este tipo de tecnologías y ver la posibilidad también de cómo van a accesar a las tecnologías? Y por Exacto. eso nosotros aquí en la universidad, ¿verdad? Más que todo en mi docencia en la parte de agroecología, estamos Ujú. llevando una materia de cuencas hidrográficas, ¿verdad? Son los muchachos que básicamente, digamos, están participando, están estudiando esa carrera, vienen de comunidades, Sí, ¿verdad? Están en el área rural. sí, Entonces ellos están como aprendiendo también a utilizar esas tecnologías para aplicarlas en sus parcelas. Entonces, básico, se les hace un poco más fácil el recolectar información, como tú sí, decías, sí, para la planificación de sus parcelas o de sus mismos cultivos. sí, Entonces, claro. ellos eficientan su trabajo y eso ayuda también a ahorrar recursos financieros, ¿verdad? Para la implementación de sus proyectos. Exacto. Y usted, ya en la parte de su trabajo, no sé si utilizará alguna tecnología o ha visto Ujú. algunas tecnologías las que le dé mayor impacto, Sí, ¿no? fíjate que, Brian, bueno, en mi trabajo, bueno, yo estoy ahí en la parte medioambiental, Sí, ¿verdad? Trabajando, pero no hemos logrado como implementar, sí, digamos, directamente tecnologías de la información que nos ayuden a, por ejemplo, tener datos. Nosotros básicamente estamos como implementando y trabajamos en base a una ordenanza de protección al patrimonio arbóreo. sí, Entonces, es necesario, sí, implementar este tipo de tecnologías. Sin embargo, se está como viendo la posibilidad exacto. de adquirir o implementar algunas técnicas de agroecológicas, Sí, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo nosotros logramos sacar la taxonomía de un árbol, por ejemplo, ya tecnológicamente, su altura, sus dimensiones, cómo están sus raíces, por ejemplo, si están bien o están mal o están afectadas, su misma copa, la misma estructura del árbol, qué tan viable es. sí. Entonces sí es necesario como implementarlas, ¿verdad? Y poder de una u otra forma obtener esa parte, digamos, de la tecnología para poder desempeñar de una mejor manera nuestro trabajo. En Claro. este caso, sí. Sí, y sí, ya que nos toca el tema de los datos, Ujú, a varias personas le da curiosidad un poco ujú. de qué datos puede recopilar en campo ya un agroecólogo y cómo es la Perfecto. forma de analizarlo. Exacto. Yo les recomiendo, y en las discusiones que hemos tenido en la parte agroecológica, en la Sí, planificación misma, cuando nosotros nos hacemos cargo de un proyecto, ¿qué es lo primero que debemos hacer en términos ecológicos? ¿Verdad? Tenemos que tener un diagnóstico, sí, diagnosticar nuestra parcela, ¿verdad? Hacer una planificación efectiva en el tema de la estructuración de la parcela versus pendientes, por ejemplo, qué grado de sí, pendiente ajá, tiene, hacer un análisis de suelo, ver las fuentes hídricas que hay en la zona de acuerdo a la producción o el cultivo que se va a implementar. Entonces, ver la viabilidad, ver, digamos, un poco el tema del clima, qué sí, tipo de clima hay en la zona para recomendar qué tipo de cultivos nosotros vamos a implementar en esa parcela. Ver, por ejemplo, la biodiversidad del suelo para conocer
qué tipo de aplicaciones digamos, agroecológicas se les va a dar en el tema del manejo de la parcela, ¿verdad? Y ver las condiciones también de los climas, que es importante, más que todo ahora con el cambio climático, que cada día está más peor, Sí, para dar quizás como recomendaciones de adaptabilidad climática en la parcela. Entonces, ¿qué productos agropecuarios debemos de implementar? Por ejemplo, yo hago algunas discusiones en el tema de la seguridad alimentaria si en un caso, digamos, hay demasiada sequía o demasiada humedad. ¿Qué alternativas hay que puedan sustituir, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? maíz, ¿Con qué nosotros sustituimos la tortilla, por ejemplo, sí, si no hay producción de maíz, por ejemplo? Entonces, la agricultura sostenible básicamente está encargada de descubrir, ¿verdad? O que en las comunidades se puedan descubrir qué tipo de cultivos son comestibles y pueden sustituir en un momento determinado la tortilla, ¿verdad? En sí, este caso. exacto. Entonces, que sean más resistentes tanto al calor como a la humedad. Entonces, esas son como las estrategias que se desarrollan en campo y obviamente el análisis de la textura del suelo, ¿verdad? Sí. Para lograr ver qué tan fértil es ese suelo y luego hacer una planificación de manejo agroecológico de la parcela. Sí, con eso que dijo de cómo sustituir a la tortilla, ¿verdad? Ajá. He oído bastante que dicen que el plátano puede hacer que sustituya. Exacto. Puede ser un sustituto Ajá, de la tortilla, por ejemplo. Ya digamos que digamos, como con una buena preparación, ¿verdad? exacto. Ya sea plátano maduro, verde, incluso para sustituir la tortilla. Sin embargo, hay otras alternativas porque el plátano es una planta que tiene su ciclo de vida una Sí, sola vez, ¿verdad? exacto. Entonces, pero hay otros productos como la papa malanga, que le dicen en el campo. Ajá. Ella puede resistir a la sequía y obviamente a la humedad, ¿verdad? Cuando viene, tú la dejas ahí en la parcela y ya cuando caen los primeros lluvias o la primera precipitación, ellos vuelven a surgir. Entonces, con eso se puede sustituir de una u otra Sustituir, forma el maíz, en este claro. caso. Sí. Y bueno, si hubiera, bueno, que creo que hay Ujú. problemas de campo, ¿qué problema le gustaría a usted si alguien se dice, ah, yo voy a resolver este problema usando tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema, digamos, se podría dar una solución mediante la tecnología? Fíjese de que quizás hay muchos problemas que se pueden, digamos, resolver de una u otra forma con el uso de las tecnologías. El tema de forestación y deforestación de las áreas, ¿verdad? Hay áreas naturales, que las áreas naturales tenemos que tenerlas identificadas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, volviendo al tema de los drones, ¿verdad? Sí, Con ellos se pueden identificar las áreas naturales y también se puede ver si existe o no existe deforestación. Entonces sí, es necesario quizás ver, resolver, ¿verdad? El tema de la deforestación con el tema de las tecnologías, de fuego, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que son en estos momentos, ¿verdad? Se propaga mucho el fuego. sí, Entonces demasiado. también con la información que se tenga de parte del uso de las tecnologías, eso se puede de una u otra forma resolver directamente, digamos. Sí, Y el tema de estadística, por ejemplo, de los fenómenos naturales, ¿verdad? ¿En qué momento puede surgir un fenómeno? Yo creo que es necesario tener toda esa información en base a las tecnologías para que los agricultores estén bien informados. Necesita una información eficiente y veraz para que nuestros agricultores estén realmente bien informados. exacto. Como por ejemplo, en el tema de así de proyectos que se han logrado a Ujú. través de la tecnología, uno que es, por así decirlo, un poco más Sí, sí, común cómo no. y más práctico, por así decirlo, es el tema de los riegos automáticos. Ah, exacto. Mediante sensores de humedad se Ok. detecta la humedad de la tierra Sí, y sí, ahí es sí. donde comienza. Perfecto. Qué bueno que me comentas ese tema, Brian. Nosotros estamos como, digamos, anuentes, los agroecólogos, a lograr que
la tecnología misma, utilizarla para nuestros proyectos agroecológicos. Nosotros estamos programando a fin de ciclo, de verdad, un diálogo interclase con agroecólogos y con estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación, precisamente para eso, porque la parte del riego y el uso y el manejo del agua es necesario gestionarlo de buena manera. Sí. A veces, pues, en la comunidad, 2 o 3 agroecólogos que estén allí o un agroecólogo no tiene la capacidad económica como para poder contratar mano de obra, ¿ya?, para que le estén viendo su cultivo, ¿ya?, por las mismas condiciones económicas que se pasan, pues. Entonces, ya instalar, digamos, un sistema de riego automatizado al agroecólogo nos permite poder hacer otras actividades y programarlo, ¿verdad?, y eficientar más que todo también el agua en ese sentido. Sí. Entonces, sería como ideal, ¿verdad?, que los agroecólogos puedan implementar sistemas de riego automatizados, ¿verdad? Yo creo que ya existen, Sí. pero en la misma comunidad, en pequeñas expresiones productivas no lo existe. Entonces sí, ahí se debería de hacer quizás como un convenio, Sí. entre computación y agroecología. Exacto. Para ir ayudando a utilizar estos sistemas de información. Y no solo el riego, sino información geográfica, por Sí, ejemplo, claro. que se necesita. Sí, ahí Es es necesario. importante porque el agroecólogo da los datos y Exacto. el de computación puede implementar Perfecto, es que el esa es la sistema. cuestión. Sí, Entonces, ¿qué le puede decir, digamos, un estudiante de ciencias de la computación a un agroecólogo, verdad? Ah, mire, mi proyecto es este, ¿verdad? sí, Mis datos son estos. Yo solo trabajo en mi parcela, pero necesito salir. Entonces, aquí están estos datos, usted diséñeme un proyecto, ¿verdad?, para eficientar el tema de riego. Por ejemplo, digo, mire, si yo salgo a las 5 de la mañana, ¿verdad?, vengo hasta las 5 de la tarde, entonces yo necesito regar mi cultivo de hortalizas, por sí, ejemplo. claro. No, mire, desde el teléfono lo puede quizás manipular, Exacto. pienso yo ahora, Sí, sí. para lograr que se pueda solventar esa problemática. No Sí. sé cómo puede ser ahí como para poder ver que se pueda implementar ese proyecto. Sí, exacto. Sí, se puede, desde el teléfono se puede Ujú. mandar la señal todo y cuando tenga acceso a internet, ¿verdad? Por Porque supuesto, por eso supuesto. ya se ha vuelto algo, pues, cotidiano, el Cotidiano. internet ya. Así es. Así es. Entonces, eso es. Y ya puede mandarle la señal y automáticamente y Exacto. riegan los cultivos. O incluso programarlo a tal hora, quiero que se riegue y así hasta por secciones, puede. Fabuloso, fabuloso. Yo creo que Exacto. vendría a resolver Sí, muchas situaciones de tiempo que los agroecólogos tenemos. O sea, exacto. es necesario ese vínculo que se debe de hacer entre la tecnología y la parte de la agroecología. Sí, y dentro de sus palabras, por así Ujú, decirlo, ¿usted considera que la inteligencia artificial, vea, ujú, el ujú. tema de un robot, por ejemplo, Sí, sí, sí. puede venir a aprender de una persona que cultiva, que ya tiene bastante tiempo de cultivar, conoce su tierra? Entonces, o sea, podría aprender. Yo creo que sí, fíjate de que, bueno, eso ya se está utilizando de Sí, alguna sí, manera, claro. ¿verdad? Entonces, estas tecnologías de la información, ¿verdad? Eh, creo de que son fundamentales, pues, porque nosotros como agroecólogos también tenemos que irnos actualizando, Sí, ¿verdad? eso. Y utilizar esos medios, obviamente, de una buena manera. El problema es que a Exacto. veces las tecnologías, ¿verdad? O esta inteligencia artificial se utiliza para algo otras cosas, ¿verdad? Sí, Sin exacto. embargo, nosotros como agroecólogos somos muy responsables y tenemos una inventiva como para poder utilizar esta información, ¿verdad? De inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí, sabiendo utilizar, ¿verdad?, esa tecnología, nosotros podemos superar quizás algo otras problemáticas que puedan existir en la agroecología. Por ejemplo, el tema de insectos, ¿verdad?, que son incidentes a los cultivos en un momento determinado. Entonces, ¿cómo no buscar información general, ¿verdad?, específica
en base a la inteligencia artificial para darle un buen tratamiento o un buen manejo a los tipos de cultivos que tienen mucha incidencia, los insectos en este caso, Sí, ajá, ¿verdad? en ese se puede analizar, por ejemplo, el insecto Ajá, y ajá. puede ver qué solución se le puede dar. Por supuesto, porque incluso fíjate que están surgiendo nuevas incidencias de insectos Ujú. que pueden venir a contaminar nuestros cultivos y nosotros no los conocemos como agroecólogos, no tenemos quizás como el conocimiento de este tipo de insectos y ya con la parte de la inteligencia artificial se podría identificar quizás qué tipo de insectos son y qué tipo de aplicación se les puede dar Exacto. para superar su incidencia en este caso, Sí. ¿verdad? Bueno, en mi caso estaba viendo Ujú, una vez que hay una aplicación que ya incluye la ujú. inteligencia artificial en la cual solo le muestra la planta y le analizas Todo excelente. cómo está el suelo, si tiene alguna plaga Un o gran algo por el avance. estilo. Sí, un gran avance, un gran avance. Yo Sí, creo de que sí, es necesario pero sí es necesario saber incorporarle datos, ¿verdad? Porque exacto. si nosotros le incorporamos datos que no estén de acuerdo a lo que nosotros hemos observado en campo, probablemente podríamos fallar. Sí, Entonces es exacto. necesario que como ir aprendiendo también el Exacto. uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, ¿Para qué? sí. Para poder tener, digamos, una buena, digamos, comunicación con Sí, esa parte con los datos que nosotros requerimos. Entonces, ¿para qué? Para que logremos incidir realmente en lo que necesitamos, obviamente, ¿verdad? El tema de la parte atmosférica, ¿verdad? De los fenómenos naturales. Entonces, se le puede decir qué incidencia o qué tan fuerte puede ser un exacto. fenómeno para prever o prevenir algún tipo de situaciones de impactos ambientales que puedan suceder en nuestros cultivos, ¿verdad? Sí, exacto. El tema mismo de la planificación de costos, por ejemplo. Los agricultores tenemos quizás como una parte que a veces ahora casi no planificamos. Invertimos, compramos, pero nunca vemos si la inversión, ¿verdad?, que hemos hecho, la vamos a recuperar o no la vamos a recuperar. Exacto. Entonces, en esa parte sí creo que es fundamental que los agricultores usen este tema de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial que ayuda básicamente a hacer una planificación Sí, y exacto. veloz, rápido, ¿verdad? Sí, sí, Pero es necesario. hoy eso ha venido a automatizar varias cosas, la Exacto, verdad. exacto, sí, sí. Y bueno, considera, ¿verdad?, que la tecnología, porque las grandes empresas, por así decirlo, Ujú. o los grandes productores ya ocupan la tecnología. Ya lo ocupamos. Entonces, a los pequeños agricultores, por así Ujú, decirlo, ujú. ¿puede ayudar esto? Por supuesto, o sea, lo que decíamos, ¿verdad? Que a los pequeños, porque la agroecología va quizás enfocada a eso, ¿verdad? A que nosotros vamos viendo de que muchos agricultores que tienen una manzana, 7,000 metros cuadrados de tierra Exacto. o menos, vayamos como tecnificándolos en esa parte para que ellos puedan ser competitivos, que ellos logren satisfacer sus necesidades alimentarias, ¿verdad? Por la época o por el tiempo que sea, pero si ellos van a tener también un excedente, logren comercializarlo bien. Entonces, pero utilizando también esta parte de las tecnologías para que puedan superar esas condiciones y situaciones. Yo creo Exacto. de que incluso ahí van a ser exitosos hasta para comercializar sus productos. ¿Ya? ¿Por Exacto. qué? Porque van a conseguir probablemente buenos precios, ¿verdad? Y Sí, la parte de la calidad que es necesario implementar esa parte de la calidad de sí. sus productos, de su producción. Entonces, ahí se puede encontrar, digamos, metodologías o procesos para volver competitiva la producción que ellos puedan tener. Y la parte de la asociatividad que también deben Exacto. de tener. Entonces, es fundamental el uso de estas tecnologías. Sí, y hay personas, ¿verdad?, que piensan a lo mejor que la tecnología puede venir a reemplazar el conocimiento Mm, que mm. tienen las personas. Entonces, ¿qué les podría decir más o No menos? lo creo, al contrario, porque uno a veces hay conceptos que no los conoce, ¿verdad? Exacto, Entonces, y si uno ve la posibilidad de hacer un poco más investigación, ¿verdad? Ahí se puede hacer investigación exacto. también, pero eso sí, hay que comprobar datos.
¿verdad? Porque las mismas tecnologías dicen, mire, aquí está esta información, ¿verdad? Pero verifíquela, porque puede haber en un momento determinado alguna información que no esté de acuerdo a su proyecto. ¿Verdad? Entonces, sí, nosotros nuestra responsabilidad es corroborar esa información y leer otro tipo de fuentes, pues, ¿verdad? Pero sí, es un avance muy grande que puede resolver algún tipo de información que se requiera, ya sea de producción, de manejo, de comercialización, de clima, de datos, todo eso lo podemos, digamos, resolver en campo, si es posible. Nosotros cargamos ahí datos y todo, como tú decís, en el teléfono, y ahí podemos consultar, ¿verdad? Exacto. Para hacer un procedimiento in situ, ¿verdad? En el tema de incidencia de las plantas, incluso el tema de las enfermedades, ¿verdad? Ahí mismo podemos consultar y qué podemos en el tema agroecológico aplicarle, ¿verdad? Para bajar costos. ¿Ah? Porque no es lo mismo irnos a un agroservicio, ¿verdad? Sí. Que lograr, digamos, hacer algún, ¿cómo se llama? Como dicen los campesinos, ¿verdad? Algún menjurje por ahí. Exacto. Para darle una aplicación a mi mata de tomate, de cebolla, sí, de chile, lo que sea. Entonces, creo que es fundamental esas tecnologías, pero sabiéndolas utilizar. Exacto. ¿Verdad? Siempre utilizándolas de buena manera. De buena manera, por supuesto. Exacto. Bueno, y usted cuando ya está en campo, no sé si ha podido observar a algún campesino utilizando, o algún agroecólogo, mejor dicho, utilizando las tecnologías. Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Realmente los campesinos en sí, ¿verdad? Ajá. Que quizás no han tenido la posibilidad de estudiar un poco esta parte de la producción agroecológica, ¿verdad? Es muy poco. Sin embargo, hay quienes ya lo están utilizando, ¿verdad? Los agroecólogos, por supuesto, ¿verdad? Estamos antes a utilizar esa parte de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, porque nos resuelve de una u otra forma. ¿Verdad? Ahí ese es un todo. Esa es la parte esta de la información y de la inteligencia artificial, es un todo. Luego le puedes preguntar de lo que sea y ahí te da. Entonces, pero sí, con tus conocimientos técnicos tenés que valorar o tenemos que valorar la información que las tecnologías de la información o la inteligencia artificial nos está dando. Sí, porque claro, no podemos tampoco de irnos, ¿verdad? De una vez, sí, vamos a aplicar esto, sino que con tus conocimientos o mis conocimientos debemos de comparar datos, comparar conceptos incluso y aplicaciones, ¿verdad? Las aplicaciones son básicas en el tema de los cultivos, ¿verdad? Si es más, si es menos, qué tipo de aplicación nosotros le tenemos que dar. Y si decimos que la información que nos ha dado la IA no nos parece mucho, pues entonces utilicemos nuestros propios conocimientos. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y qué podría pasar si nos dejamos guiar, por así decirlo? Si un agroecólogo, pongamos, que se deja guiar por lo que dice la inteligencia artificial, ¿cuál sería el riesgo o cuál sería el impacto que tendría en los cultivos? Sí, pues sí, es que es la situación. Pero como te digo, o sea, si nosotros no somos, digamos, acuciosos a la hora de leer esa información y compararlo con nuestros conocimientos técnicos en campo, el historial que nosotros tenemos, los antecedentes que tenemos de cómo funciona parte del manejo de en este caso de las hortalizas, por ejemplo, y la inteligencia nos está dando otra información que no es como la correcta, podríamos tener pérdidas. Sí, de una u otra forma nos vamos con lo que nos está diciendo la tecnología sin, digamos, tener un marco referencial de si es cierto o no esa parte que nos está diciendo. Pero yo te digo, tenemos que comparar para evitar riesgos. El riesgo es pérdidas. ¿Verdad? El riesgo es o una producción que la que hemos planificado no esté de acuerdo con la que tenemos in situ. Entonces, hay que hacer evaluaciones, ¿verdad? De medio término y evaluaciones finales para ver si en un momento determinado nosotros tuvimos éxito o no tuvimos el éxito que nosotros habíamos esperado. Entonces es necesario que tengamos esa parte de la acuciosidad para poder evaluar, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades técnicas nuestras con la información que se nos está dando. Entonces sí, porque hay mucha información falsa, pues, ¿verdad? Que
nosotros probablemente la estemos viendo como que no es falsa. Y eso puede repercutir en la producción misma, son los riesgos de la producción. Exacto. Y el tema que tocaba, que es de la seguridad alimentaria, ¿cómo sería una buena seguridad alimentaria? Fíjense de que nosotros tenemos que gestionar la parte de seguridad alimentaria a partir de las condiciones que vemos en terreno. O sea, una parte es que tengamos acceso a la tierra, ¿verdad? Si no tenemos el acceso a la tierra, ¿verdad? La seguridad alimentaria es muy difícil, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pero sí, si tenemos parte de acceso a la tierra, podemos hacer una planificación del manejo de esa parcela, qué es lo que vamos a sembrar, la parte de tener el maíz, el frijol, el arroz y la dieta básica de la alimentación misma, nutrientes de la alimentación. Entonces, pero que eso sea como bien programada para que nosotros no nos vayamos a ver en un momento determinado en conflictos con nuestra producción. Se me terminaron los frijoles, ¿verdad? Entonces no logré llegar a que entrara la otra cosecha con los frijoles que tenían, por ejemplo, y me tocó comprar. Y si no tengo los fondos para comprar, ahí se pone en riesgo. Entonces hay que hacer una buena planificación para lograr esa seguridad alimentaria. Y esto no es precisamente solo parte de la familia en campo. Yo creo de que hay que unir fuerzas con el mismo Estado, con el mismo Ministerio de Agricultura, con la misma parte del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. ¿Cómo logramos esa parte de la seguridad alimentaria? Porque son muchos factores, Brian, ¿no? Que se utiliza para lograr llegar a ese nivel. Entonces no es simple y sencillamente, digamos, sembrar y aguardar, sino que también es necesario tener esa cercanía con el Ministerio de Agricultura para que den herramientas tecnológicas incluso para llegar al tema de la seguridad alimentaria en nuestro país. El tema es que no nos falte alimentación en ningún momento. Tener asegurada todos los años nuestra alimentación. Es un poco difícil con los temas de cambio climático, sí, porque ahí nosotros cómo gestionamos el cambio climático, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces eso pone en riesgo un poco la seguridad alimentaria. Sí. Y bueno, eso también es cuidarnos a nosotros también, Por porque supuesto. teniendo una buena seguridad tenemos una buena salud, por así Exacto. decirlo. Lo que pasa es que ahí tienes que ver qué es lo que vas a sembrar y cómo lo vas a sembrar, qué vas a utilizar, qué nutrientes vas a utilizar para tener un buen cultivo, un cultivo saludable. No precisamente un cultivo saludable, que vas a comer carne aquí, pan por aquí. No, es algo saludable en el tema de la fertilidad de la planta. Cómo yo voy a manejar agronómicamente o agroecológicamente mis cultivos, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que esos cultivos vayan contaminantes de agroquímicos y así tener una dieta saludable. Porque a veces confundimos el tema de la dieta, ¿verdad?, con la buena alimentación. Exacto. ¿Verdad? Entonces es necesario que logremos investigar. Y esto sirve también, lo que hablábamos de la parte de la inteligencia artificial. Sí. Ahí se pueden conocer datos, que te pongan una planificación de cómo vamos a dar la cosecha para lograr una seguridad alimentaria en un periodo, por ejemplo, en un año, 2 años. Sí. ¿Cómo garantizar tu comidita o garantizamos nuestra comida que no nos haga falta hasta que entre la nueva cosecha? ¿Verdad? Exacto, sí, y eso de ver los riesgos en el cambio, es algo, bueno, considero que en nuestro país es algo bastante porque en partes llueve, en partes no llueve, entonces... Ese es el tema, ¿verdad? Entonces ese es el manejo que nosotros le vamos a dar a la información, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a obtener la información en el momento oportuno para poder cultivar. Que a veces dice, bueno, hoy con el cambio climático ha venido a distorsionar los climas. Antes nuestros ancestros decían, bueno, en mayo va a llover. Miren, ya se está poniendo las nubes. Ya va a llover. Entonces, y ellos sembraban justo después del primer aguaje, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ya no, ¿verdad? Bueno, incluso en estos días, anoche, aquí en Apopa cayó un aguaje tremendo, ¿verdad? Es sorprendente, ¿verdad? La famosa lluvia jocotera. Exacto. Exacto. Entonces, y el Ministerio de Medio Ambiente o de
Agricultura no han dicho aún, porque no es tiempo, cuándo va a entrar el ciclo lluvioso, ¿verdad? Sí, Sin embargo, han habido lluvias casi todo este periodo seco. sí, sí. Entonces, ahí esos son los cambios que hay. Entonces, las tecnologías de la información, la misma IA es necesaria como para poder ver y saberle preguntar qué es lo que está pasando, en qué momento puedo sembrar. Ahora los agricultores no dicen, sí, tengo que sembrar después de la primera lluvia, porque si no, ahorita estuvieran sembrando. Y Sí, probablemente exacto. venga un mes que todavía no va a haber No lluvia. hay lluvia. Entonces, esos son los riesgos que nosotros nos enfrentamos Sí. con el tema del cambio El climático. cambio climático. Bueno, Sí, bueno, y ya para ir finalizando, ¿no? sí, Díganos algún consejo que le podría dar a nuestra comunidad que nos está oyendo por ahorita supuesto. sobre todo un poco del cambio climático, Perfecto. todo lo que tenga que ver con la ecología. Gracias, Brian. Gracias por la oportunidad que me dan. Yo creo que es necesario y fundamental observar los cambios climáticos en nuestro país. Mira, nosotros a veces en nuestras casas no nos separamos, ¿verdad? No ayudamos a que se pueda gestionar un buen clima, ¿verdad? La contaminación de ríos, quebradas y los mismos bosques son a diarios. Sí, Mira, Brian, si uno va por ahí, pues en el bus o detrás del bus y las personas ahí van tirando sus desperdicios, ¿verdad? claro. Tratemos la manera de hacer una buena gestión con nuestros contaminantes, ¿verdad? Hablábamos en una oportunidad con nuestros alumnos, nuestros estudiantes, sobre la huella ambiental que cada uno de nosotros hacemos. A veces nosotros actuamos, ¿verdad? Como que si nunca vayamos a tener problemas ambientales, Sí. ¿verdad? Y compramos ropa, zapatos, etcétera, etcétera, y a veces los utilizamos 2 o 3 veces, Sí, ¿verdad? claro. Entonces veamos y seamos conscientes de nuestra huella ambiental que vamos dejando paso a paso. ¿Cuál es el nivel de consumo que nosotros tenemos? ¿Qué compramos? Hay que ver eso. La parte empresarial, ¿qué vamos a producir? ¿Qué estamos produciendo para el consumo de las personas? Sí. A veces nosotros consumimos deliberadamente, ¿verdad? Sin saber que le estamos haciendo un daño a nuestro medio ambiente. Entonces, la parte de la educación, ¿verdad?, es interesante. A nuestros niños, enseñémosles a separar lo orgánico con lo químico, ¿verdad?, con lo inorgánico. Es necesario que tengamos esos conocimientos y que desde casa vayamos nosotros gestionando la parte ambiental con nuestros hijos. Démosle un aporte, sembremos un árbol. Brian, tenemos que sembrar cada año, cada persona, 1 o 2 árboles. ¿Por qué el calentamiento? Por el tema de árboles, la deforestación que existe. Entonces es necesario que para mitigar los gases de efecto invernadero, sembremos árboles, ¿verdad? Y tratemos la manera de hacer nuestras planificaciones muy adecuadas para minimizar los impactos del cambio climático. Y el cambio climático vino y ya se quedó con nosotros. Exacto. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio, pero sí tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Así que muchas gracias por la oportunidad que me dan de hablar de este tema, pues, ¿verdad? No, y gracias Ay, a si usted no quedaron claros algunos conceptos, pues en una próxima los podemos aclarar. Sí, Te claro. agradezco, Brian, No, y por gracias a esta. usted por aceptarnos la invitación acá. Estamos ahí, Y cualquier duda, pues pueden dejarla en los comentarios y se estará leyendo y perfecto, respondiendo también a cualquier duda que poseen. exacto. Bueno, antemano, muchas gracias, Gracias a ti, Brian. ingeniero, por esta participación. Ha sido un tema Perfecto. muy interesante, nos ha brindado demasiado conocimiento que a lo mejor personas que nos están oyendo no sabían de este tema. Y bueno, nada más hacer conciencia a todas las personas que nos están viendo de que el cambio solo lo puede hacer cada uno de ustedes, de nosotros. Bueno, y sin nada más, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, que ahí se estarán subiendo diversos contenidos. Y pues nada más que decirles, muchas gracias, gracias ingeniero, No, gracias a ti, Brian. y muchas Gracias gracias a ti, por sí. estar.
Y gracias a cada uno de ustedes. Y como decía el maestro Alberto, Sí. hay que tomar agua, hay Eso que es nutrirse. importante. Eso es importante. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.